Imagina que estás observando una historia donde todo parece ir mal. No hay orden ni una dirección clara. Las personas que deberían ser ejemplo viven de manera corrupta, y quienes tienen autoridad no están guiando correctamente. La injusticia se vuelve algo común, el pecado se normaliza, y la confusión parece gobernar. Sumado a todo esto, hay algo más inquietante aún, y es que Dios parece estar en silencio. Nadie escucha su voz, nadie busca realmente su voluntad. La vida espiritual se ha vuelto superficial, vacía y rutinaria. Y en medio de ese panorama surge una pregunta inevitable: ¿dónde está Dios? Ese es precisamente el escenario donde comienza la historia de Primera de Samuel. Para entender lo que sucede en este libro, primero debemos observar lo que ocurrió antes. Primera de Samuel se desarrolla al final del periodo de los jueces, una de las épocas más oscuras en la historia de Israel. La Biblia nos da referencia acerca de esos años cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No se trata simplemente de personas que cometían errores. Era una nación entera viviendo según sus propios criterios, sus propios deseos y su propia moral. El pueblo conocía la ley de Dios, pero había decidido apartarse de ella para seguir sus propios deseos. Y quizá podríamos pensar que si el pueblo estaba perdido, al menos los líderes espirituales permanecían firmes. Pero tampoco era así. La crisis que se vivía en ese momento había alcanzado incluso a quienes debían representar a Dios. En los primeros capítulos de Primera de Samuel se nos presenta al sumo sacerdote Elí, y junto a él estaban sus hijos Ofni y Fines, quienes también ejercían la función de sacerdotes. Pero ellos, en lugar de guiar al pueblo a la santidad, lo guiaban a pecar contra Dios. Estos sacerdotes vivían en rebeldía delante de Dios. Se aprovechaban de las ofrendas, tomaban por la fuerza lo que no les pertenecía, abusando de su posición vivían entregados al pecado. La Biblia los describe como hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Y esa es una afirmación estremecedora. Ellos eran sacerdotes, conocían los rituales, las ceremonias y el lenguaje religioso, pero no conocían a Dios. Su pecado no solo afectaba a ellos, sino que arrastraban al pueblo a deshonrar el nombre del Señor, y provocaban que muchos menospreciaran la adoración verdadera. Y por si fuera poco, añade otro detalle aún más grave. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No solo había caos moral, no solo había líderes corruptos, sino también silencio espiritual. La voz de Dios era ausente y la revelación era escasa. La dirección era difícil de encontrar y muchas veces ese silencio no era casual. A lo largo de las Escrituras vemos que el pecado persistente endurece el corazón y vuelve al ser humano incapaz de escuchar la voz de Dios. Eso fue lo que ocurrió con los hijos de Elí, y fue lo que más adelante ocurriría con Saúl, el primer rey de Israel. La desobediencia había producido en la nación una profunda ceguera espiritual. Todo parecía indicar que el sistema estaba roto, pero justamente cuando todo parece perdido, Dios prepara algo que nadie ve. Y aquí encontramos una de las verdades más hermosas de todo este libro. Y es que aunque todo esté fuera de control, Dios sigue obrando. Mientras los líderes se corrompen, Dios trabaja en silencio, lejos del poder, lejos de la influencia y lejos de las apariencias religiosas. Ahora, la historia comienza a girar alrededor de una mujer llamada Ana. Ana llevaba sobre sus hombros un profundo dolor, y es que no podía tener hijos.
En aquella cultura la esterilidad era vista como una vergüenza y una carga difícil de soportar. Sin embargo, en lugar de endurecerse o alejarse de Dios, Ana hace algo extraordinario. Ella ora, clama, derrama su corazón delante del Señor, y Dios la escucha. Dios responde y Dios le concede un hijo. El nombre de su hijo sería Samuel. Pero Samuel no aparece simplemente como una respuesta al sufrimiento de su madre, sino que Samuel forma parte de algo mucho más grande. Forma parte del plan soberano de Dios para restaurar a su pueblo. Años antes de que Samuel creciera, Dios ya estaba anunciando: yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Mientras la nación vivía en oscuridad, Dios preparaba la luz. Mientras otros observaban corrupción, Dios estaba levantando a quien usaría para traer renovación. La respuesta de Dios ya estaba en marcha, incluso antes de que la mayoría siquiera percibiera la magnitud del problema. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de una verdad fundamental, y es que Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa de su control, nada lo toma por sorpresa, nada ocurre fuera de su autoridad. Cuando vemos las cosas desde una perspectiva humana, todo parece desordenado, pero desde una perspectiva divina todo está avanzando exactamente hacia el propósito establecido por Dios. En este punto de la historia, Israel se había olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de Israel. El pueblo era infiel, pero Dios seguía siendo fiel, y eso cambia completamente la manera de interpretar la realidad, porque lo que parece una crisis sin control puede ser en realidad el escenario donde Dios está preparando su obra. El mundo de Primera de Samuel no es tan distinto al nuestro. Vivimos en una cultura donde muchas personas definen la verdad según sus propios deseos, donde el pecado se normaliza, donde la corrupción aparece incluso en lugares donde debería haber integridad, donde en ocasiones Dios parece guardar silencio. Pero esta realidad no solo existe a nivel social, también puede tocar nuestra vida personal. Quizá estás atravesando una etapa donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Has orado y no puedes ver respuestas. Has esperado dirección y solo encuentras incertidumbre. Miras a tu alrededor y todo parece desordenado. Y entonces surge la misma pregunta que aparece al inicio de esta historia. ¿Dios sigue teniendo control? La respuesta de Primera de Samuel es contundente. Sí, absolutamente sí está en control. Hay una lección que atraviesa estos capítulos de principio a fin. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Y también, el caos visible nunca cancela el control invisible de Dios. Dios puede estar trabajando de maneras que todavía no puedes ver. Mientras muchos observan únicamente lo que se está derrumbando, Dios está construyendo algo nuevo. Mientras otros se enfocan en la crisis, Dios está preparando la respuesta. Por eso el Señor declara: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Lo que para nosotros parece demora, para Dios puede ser preparación. Lo que parece silencio puede ser el escenario donde está obrando con mayor profundidad. No permitas que las circunstancias definan quién es Dios. Es fácil desanimarse cuando vemos pecado, incoherencia o desorden. Es fácil pensar que no hay esperanza, que nada va a cambiar, que Dios se ha olvidado. Pero Primera de Samuel nos invita a mirar más alto. Confía en el gobierno de Dios. Dios no ha perdido el control de tu vida. No ha perdido el control de su iglesia.
no ha perdido el control de la historia. Aunque no entiendas el proceso, Él sí lo entiende perfectamente. Cuida tu corazón en medio del caos. Mientras muchos se corrompían, Samuel crecía en la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26, nos dice que el joven Samuel crecía en estatura y en gracia para con Jehová y para los hombres. No tienes que seguir la corriente. La fidelidad sigue siendo posible incluso cuando la mayoría escoge otro camino. Permanece fiel en lo pequeño. Samuel no comenzó siendo un profeta reconocido. Comenzó sirviendo, aprendiendo, obedeciendo en lo cotidiano. Y fue precisamente allí donde Dios lo formó. La grandeza espiritual casi siempre comienza en los lugares que parecen insignificantes. Quizás hoy te encuentras viviendo algo parecido a los primeros capítulos de Primera de Samuel. Tal vez más caos que claridad, más silencio que dirección, pero Dios sigue en su trono, sigue gobernando, sigue obrando, sigue llamando, sigue levantando hombres y mujeres fieles. Por eso la pregunta principal no es si Dios está presente. La verdadera pregunta es, ¿confiarás en su soberanía aun cuando no entiendas lo que está haciendo? Porque al final, la historia no será definida por el caos que ves, será definida por el Dios que gobierna por sobre todas las cosas.